Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que nos estás escuchando. Gracias por darle. Si me estás escuchando ahora es porque le diste play a un. Yo sé que viniste por el título. Yo sé, Emma, yo sé que vino por el título. Sí, Perdón. yo creo que está buenísimo porque creo que es esto de las preguntas incómodas que siempre decimos como un latiguillo del podcast. Dejamos de esquivarles a esas preguntas y nada, No, estaría bueno como decirle, che, pará, ¿y esto qué onda? Así que joder. hoy nos vamos a incomodar mucho. Creo que Canta. va a ser un tema serio, de los más serios creo que hemos hablado, que hemos charlado en el podcast y que no se habla, del que no se está hablando o del que se habla muy Eh, poco y me parece que hay que darle lugar. No sé vos qué. yo siento, mirá, si no escucharon el capítulo con Agustín Barovero, autismo de la temporada pasada. Creo que con Aus aprendimos cómo hablar de ciertas cosas, en todos, pero siento que con Aus aprendimos a hablar de ciertas cosas. Creo que este es un capítulo para aprender a hablar de ciertas cosas. Sí, sí, totalmente. Y entonces a partir de eso me parece que no podríamos parar más tiempo e ir con el Mandale. invitado. Ya directamente, como ya saben, mi estilo de preguntas y respuestas de romper hielo como materisto, no soy muy creativo, pero tengo por acá un par de preguntitas. Y la pregunta que le tengo para el invitado es, un lugar que recomiendes, que hayas visitado, que te gustaría visitar y por qué. No sé, que se te cruce por el momento. Un lugar que haya visitado. ¿Y por qué? Está complicado. Esperaba elegir entre opciones y me tiraste una complicada. Eh, Hace poco visité el jardín japonés y la verdad que me gusta mucho. Es un lindo lugar para estar. Me gusta el tema de el por qué, más que nada por la conexión un poco con la naturaleza y después tomar un poquito de ese por qué para hablar también de los temas que nos convocan. Perfecto. ¿Alguna materia que no te gustaba en la escuela? Oh, alguna materia no me gustaba en la escuela. Lamentablemente, materias ligadas con naturales no me solían gustar demasiado, y ahora las estoy revisitando y me están recontra gustando. Así que algo había ahí que no era la materia. Bien. Zafamos, ¿eh? Yo dije, matemática otra vez, pero no. Me encanta la matemática. Si pudieras vivir en una sola estación del año, por el resto de tu vida, Uf, ¿cuál sería y por qué? primavera, definitivamente. Y porque no hay un calor calcinante y ni un frío terrible como tenemos ahora. Solarmente lluvia. Sí, prefiero, sí, lluvia con calorcito lo banco. Banco, buenísimo. Bien, entonces te preguntamos quién sos y por qué crees que te invitamos al episodio de hoy. ¿Quién soy? Bueno, yo soy Darío Radosta, ese es mi nombre, soy antropólogo, ¿sí? Soy doctor en antropología social, también soy bioeticista, hice esa especialización y me dedico a investigar temas relativos con la muerte, que es ese como esa palabra medio difícil para nuestra sociedad. Y yo creo que la invitación tiene que ver también un poco con eso, hablar de estas cuestiones más incómodas, de estas cuestiones que nos cuesta hablar generalmente, y lo que puedo proponer siempre desde mi lado, sea desde la investigación o desde los espacios que habilito, es justamente hablar sobre estos temas, de diferentes maneras, de diferentes aproximaciones, pero yo creo que la invitación tiene que ver un poco con eso, poder abrir el debate. Bueno, empecemos así, tranqui. Bueno, bienvenidos. Sí, sí, sí. Me encanta. Hablemos de morir, entonces. Yo el otro día o esta semana dije, no me quiero morir. Y fue como revelador decirlo en voz alta. No me, loco, no me quiero morir. Vengo con unos estudios médicos que no dan tan grave como la cabeza de hecho, ni siquiera. Fueron unos estudios por algo de los riñones y dije, y empezó.
la maquinita. Empezó la cabeza y bueno, me voy a morir. Ya está, no me queda otra, estoy llegando a los 30 años, me voy a morir. Ya está. Y digo, vamos a empezar por lo primero. ¿Cuáles son las primeras, con qué se tiene que enfrentar, bueno, alguien como vos o alguien como nosotros docentes cuando, cómo es la mejor entrada para, si hay una mejor entrada para hablar de morir? Pues no me quiero morir. Bueno, ahí ya en ese no me quiero morir, ya hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que asumimos como sociedad acerca de cómo funciona la muerte. Solo para poner una cosita pequeña, después voy al cómo tratarlo. Nosotros pensamos, o sea, solemos decir desde las ciencias que estudian la muerte, que es inevitable, es una característica de la muerte, no se puede evitar, pero también otra característica que a veces nos cuesta un poco más aceptar es que es inexorable, no sabemos cuándo va a llegar. O sea, y solemos tener estos sentidos comunes. Cualquier persona te diría a vos, no, pero 30 años, sos un pendejo, mirá si te vas a morir a esa edad. Y la muerte puede venir en cualquier momento. O sea por un accidente o por una enfermedad o por lo que fuere, la muerte puede aparecer en cualquier momento. O no la tuya, pero la de un familiar. ¿Sí? Puede estar ahí. O sea, no me quiero morir. Tampoco quiero que se muera alguien cercano mío. O sea, esas cosas pueden estar ocurriendo y ocurren. Estadísticamente ocurren todo el tiempo. Esa es una cuestión. Entonces, a una manera pedagógica de abordar la muerte, yo que laburo más que nada en la cuestión de el duelo en los niños, ¿sí? Es una cuestión también el duelo en los niños y el duelo en abordarlo como un tema pedagógico en el colegio, ¿sí? Que es una cuestión en la que vengo laburando. Lo que decimos siempre, por lo menos desde estos ámbitos, es no preguntarse si sí o no, si tratar la muerte o no con los niños, sino esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo abordo la muerte? ¿Cómo lo abordo de una manera que sea relativamente sencilla de comprender para el otro, o que el otro entienda efectivamente de qué estoy hablando? Entonces, lo primero que te diría, si uno tiene que decir, bueno, ¿por dónde me meto a hablar de la muerte? Es ¿a quién le estás hablando, en primer lugar? O sea, ¿cuál es tu público? No es lo mismo tener un grupo de niños de 6 años que tener un grupo de adultos de 35, 40 años, que tener un grupo de adultos de 85, 90 años. Son públicos distintos. Y la muerte pega de formas distintas. ¿Y cómo nos pega? Cómo pega ese no me quiero morir, que uno lo expresa quizás a nivel personal, tiene que ver con justamente cuáles son los sentidos que socialmente nosotros le asignamos a la muerte. Esta idea de que uno muere viejo, ¿no? Uno muere en el futuro, ¿sí? O cuando los niños le dicen a los padres, no, pero me preocupa la muerte, ¿qué le dicen? No, pero falta un montón para eso. Y no lo sabes, porque si después ese niño va al colegio y se muere un compañerito del colegio, va a pensar que los padres le mintieron, va a pensar que fue engañado, porque efectivamente no faltaba un montón, porque un compañero suyo que tenía la misma edad puede fallecer, o el mismo también. O sea, lo primero es, para mí, esto ya he contestado más un poco de cuál es el público en lo concreto, pero para mí como sociedad, lo primero es justamente abrir el debate y evitar esa incomodidad que genera hablar estos temas. O sea, aceptar que nuestra condición es de finitud y que esa es nuestra naturaleza. O sea, no podemos hacer nada para esquivarla, y hacernos los sotas ideológicamente con eso solo nos ha traído inconvenientes, no nos ha traído cosas positivas. Así que para mí va por ese lado, como primera medida. Wow. Estoy flasheado. Sí, es hermoso todo este tema. Ah, O sea, ya arranqué a anotar, mirá, ahí te la lapicera. claro. Y mira, me pasa a mí, esto es totalmente real. Me pasó un par de años, hace un par de años antes, que claro, yo tengo mis padres que son mucho más grandes, o sea, tienen 70, 75, 77. Y claro, en algún momento cuando empecé terapia, hablaba con mi psicóloga, digo, che, luego, claro, en algún momento, caput, digo, ¿no? O sea, como que hay que internalizar eso, como que eh, lo, l- una vez hablando con mi abuela,
mi abuela murió con 105 años, muy longeva. eh, y de hecho, en realidad creo que tenía 108 porque la notaron tarde, era el campo. Y ella lo que más le pesaba era qué feo llegar a esta edad y ver morir a tus hijos, ¿no? Como, porque digo, en ese momento, por ejemplo, eran 11 hermanos, 11 hijos, y lo que hacía, claro, dice, en las enfermedades, viste, no sé, tuberculosis y demás, en esa época no era normal y no estaba ni siquiera ninguna vacuna ni nada, ningún tratamiento, entonces, claro, morían, o sea, cirrosis y todo eso. Entonces, lo que me quedó de ella fue, qué loco es ver a tus hijos morir. Y hablar de la muerte también es eso, como ver en retrospectiva, decir, es normal que uno, ver a los padres que tienen un fin, que todos llegamos a ese lugar, digamos, de la muerte. Qué loco es para los padres ver a sus hijos en esa situación, digo, ¿no? La parte de la paliativa, digo, lo he pasado con un primo que ha venido del sur y nada, tenía 18 años, cuando estaba acá tenía 16, pasó 2 años y de repente yo lo llevó la leucemia y es como, qué bajón. Pero bueno, todo eso me hace pensar en que no se habla de la muerte por un tema de tabú, ¿no? Como hay varios tabúes a nivel social, y creo que uno de los mayores tabúes es la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando esto me parece interesante? ¿Cómo lo llevamos a la escuela? ¿Qué espacio le brindamos? Porque me parece que es algo, no sé, bueno, tema de suicidios, tema de eh, eh, grandes tasas, digo, no solamente a nivel eh, escolar, sino también al nivel de ciudades más chicas, pueblos que tienen grandes tasas de ese tipo y que la escuela también es parte de esa sociedad, digo, y es parte de esa lógica de decir, che, mirá, el que se sentaba al lado o estaba en el fondo ahora no está. ¿Qué, cómo, cómo lo llevamos eso a la escuela? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo pensás vos de que se debería trabajar o comenzar a trabajar, más allá de hablarlo, que es un primer paso? Y entendimos que claramente una de las primeras cosas es el tema de el público al que se dirige, ¿no? Pero cómo también hacer que la pedagogía de la muerte esté un poco en juego y en todos los docentes, porque bueno, creo que es algo que de a poco se está empezando a hablar, ¿no? A normalizar, si se quiere, de decir que la muerte también es parte de la vida. Sí, sí, totalmente. Un poco la pedagogía de la muerte un poco apunta como a ese objetivo a largo plazo, ¿no? Tratar de generar algún tipo de cambio cultural en el cual la muerte se vuelva a normalizar un poco como parte de la vida cotidiana, como lo que es. Eh, y por lo menos desde la antropología social, que es de donde vengo yo, nosotros entendemos que la educación y las instituciones educativas justamente son un primer ámbito junto con la familia de socialización de los chicos. ¿Sí? Es un ámbito de socialización donde el niño no solo aprende matemática, literatura, naturales, no solo aprende información, sino que aprende a socializarse, a entender cómo funciona el mundo que lo rodea. Entonces, uno está planteando una currícula escolar en la cual el pibe termina el primario, el secundario, llega a los 18 años, que para nosotros es como ya la mayoría de edad, ya es un adulto funcional de alguna forma, y vos no le explicaste estas cosas que contás, ¿no? Le explicaste que sus padres van a morir, que sus hermanos pueden morir, o sea que es muy probable estadísticamente que tenga que cuidar a sus padres en el final de su vida, en algún momento, o que tenga que cuidar a alguien en el final de su vida, en algún momento, y son todas cosas que no se las enseñaste en ningún momento de todo ese paso, de todo ese camino, ese trayecto muy largo de formación, de socialización. Vos no le enseñaste nada de eso. Y de vuelta, no, esto no es ni para culpar ni para criticar a las instituciones educativas. Las escuelas y las familias también son una expresión de lo que socialmente asignamos a la muerte, que es ese lugar de tabú, negativo, o que no queremos lidiar con eso porque justamente va en contra
de todos los ideales que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, eso lo descartamos y lo eliminamos de la familia, de la escuela, y son cosas que encima la escuela entiende a veces como íntimas de la familia, entonces espera que la familia sea la que le enseñe al chico cómo funciona la cuestión de la muerte, porque generalmente está asociado a veces a pensamiento religioso, entonces eso se encarga la familia. Pero la familia tampoco se encarga, porque la familia espera que quizás el colegio sea el que termine. Entonces, el chico siempre queda ahí boyando en una situación en la cual todos los adultos que lo rodean, y sabemos muy bien que los niños cuando se están formando, están socializándose, toman a los adultos como punto de referencia, todos los adultos que lo rodean no le hablan de la muerte. Y encima cuando la muerte aparece, lo alejan. Le ponen como una traba, lo alejan. En los hospitales no dejan que los chicos estén en las terapias intensivas, lo alejan absolutamente de la muerte, o usan eufemismos para hablar de las cosas, o le dicen que los familiares están en el cielo, en tal y cual lado, o lo que sea, pero lo alejan completamente de la muerte. Y si de repente vos sos un chico en el cual los adultos son tu punto de seguridad, de referencia, y vos ves que estas personas no te hablan de algo, de ese tema, de esa cosa, nada, el chico completa con lo que puede, como puede. Y generalmente ese completar lleva a puntos psicológicamente jodidos, porque uno completa con miedo, completa con temor, porque es algo de lo cual ni siquiera los adultos te pueden hablar. Eso es algo heavy. Entonces, un poco la pedagogía de la muerte apunta a esto, a que las instituciones escolares sepan qué hacer con estas situaciones, ¿sí? Porque de vuelta no es culpar las instituciones escolares. ¿Qué hacen con la muerte? Y no mucho, no mucho porque no saben qué hacer, porque ni los profesores tienen formación en este tipo de temas, ni los directivos tienen formación en este tipo de temas, ni las familias de esos chicos. Entonces, cuando muere un chico, de repente es un vacío protocolar, para ponerlo de alguna manera. No sabemos qué hacer. Cuando viene un acto escolar por San Martín, ahí sí sabemos qué hacer, porque ya sabemos, cuando hay que enseñar matemática, sabemos bien qué hacer. Pero cuando de repente muere alguien, supónganse, pues, la muerte de un chico puede presentarse quizás como un poco más dificultoso, pero muere un profesor, muere el familiar de un profesor. Muere un trabajador del colegio que no es uno de los profesores. Bueno, hay que saber qué hacer en esas situaciones, no es sencillo. Y nosotros nos encargamos, de la pedagogía de la muerte, nos encargamos un poco de eso, de brindar algunas herramientas como para poder abordar pedagógicamente la muerte en el colegio, sea en una situación donde efectivamente fallece una persona, eso está, o no necesariamente, porque justamente la muerte es parte de la vida, es parte cotidiana de la vida. No necesariamente tiene que morir alguien para que nosotros hablemos de la muerte. Podemos hablar todo el día, todo el tiempo, lo estamos haciendo ahora, en este preciso momento. O sea, podemos hablar un lunes a la tarde sobre la muerte, o sea, podemos hablar cuando querramos. Y yo invito a la gente siempre a hacer eso, de sentarse y hablar de la muerte. Siempre le suelo preguntarle a las personas si alguna vez se sentaron con sus familiares, como decía vos, con sus padres, con sus abuelos, y le preguntaron a esa persona qué quiere hacer cuando llegue ese momento, cómo quiere ser cuidada en ese momento. Si alguna vez se sentaron con sus padres y le dijeron, che, ma, pa, cuando llegue el momento en el cual estés lo suficientemente jodido como para no poder decidir por vos mismo, bueno, ¿qué querés que hagamos nosotros? Porque después vienen los problemas. Después cuando la otra persona no puede decidir, vienen los conflictos. Pero bueno, un poco eso en resumen. Me encanta. Me encanta porque ahí. Porque eso sí yo lo hablé, por ejemplo, con mis viejos. Bien, punto. Sí, tipo, yo Hola. lo rehablé, tipo, digo, che, disculpame. Digo, primero yo le digo, no, era un nicho, no, nada. No quiero ni nada de eso. Digo, que sea más tranquilo, tipo, bueno. De hecho, me acuerdo, cerca de casa, uno de los mejores amigos de mis viejos, que muere antes y por eso dejan de fumar, mis viejos. Él, en su lecho de muerte dijo, miren, yo no quiero que lloren por mí.
Entonces lo que se hizo, se fue toda la familia, de hecho el barrio fue, y era todo joda, tipo música, era lo que a Juancho le gustaba, era la joda. Banco, ¿eh? Y era música, todo, ¿viste? Y él dice, no, acá no tiene nada que llorar nada. O sea, llorábamos quizás por un recuerdo, porque en ese momento, che, ¿te acordás cuando, no sé, prendía fuego y vos tenías las sábanas colgadas y Juancho venía y prendía fuego al fondo y decías todo el humo que te venía? Decís, Juancho, dale. Bueno, todo eso nos recordaba, nos reíamos, nos llorábamos porque recordábamos a él, pero también era parte de decir, bueno, che, mira, es otra forma de tomarse eh, la muerte, ¿no? Es el hecho de la angustia, el dolor, el duelo, que el duelo obviamente no es algo que es momentáneo, digo, tiene su proceso, pero sí, todo eso yo lo hablé, digo, yo le dije a mi hija, bueno, che, ¿vos qué onda? ¿Cómo querés? ¿Qué es lo que necesitas? Digo, si pasa esto, ¿qué ocurre? ¿Qué querés que hagamos? Entonces, estaba como mucho más liviano eso, porque dije, bueno, cuando yo empecé a hablar de esto, dije, ok, pero hay cosas que también tenemos que hablar. Y a veces capaz que estamos tomando mate y decimos, che, mira, en algún momento capaz que pichás, o puedo pichar yo y ya está. De hecho, siempre hay un chiste que tenemos entre nosotros con mi vieja que es, mirá, no tengo ganas, no, mirá si me van a comprar ese. Le digo, mirá, no te lo compraste, te fuiste con la plata en el cajón y al pedo, le digo, porque no disfrutaste eso que quizás en ese momento querías comprarte. Le digo, entonces lo pensamos de esa manera como, bueno, está bien, listo. Digo, cómpratelo, porque digo, qué sé yo, ¿qué sabes si vos mañana, al pasado o ahora te agarra algo? Le digo, no, le digo, viví un poco lo que el momento y disfrutalo de eso, digo, ¿no? Tampoco es que lo pongamos en grises. Pero bueno, me da satisfacción y un poco de Buenaventura, esto que decís vos, ¿no? De poder hablarlo en algún momento y hacerlo un poco más liviano, porque creo que después es más liviano las cosas, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de sorpresas. Es que Sí, sí. sí, 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 Y absolutamente. a mí me pasa lo contrario. Va, no, Mm. sí, o sea, a mí me pasa lo contrario con mi abuela, por ejemplo. Que ahora que Emma dijo que va hasta los 105, claro, la cabeza negadora que su abuela fue hasta los 105, la mía va a ir hasta los 105, que Yo tiene se dice, no, vos te vas a morir más, o sea, falta más o menos, y ¿qué sabes? Pero mi abuela dice no, porque capaz que yo ya no, viste que empiezan esos comentarios de abuela, capaz que para ese momento ya no te mato. uy, claro. Y mientras hablaba Darío decía, y nosotros nuestra reacción es, ay, dejate de joder, porque es la reacción, Sí. dejate de joder. Y digo, a ver, es una realidad y capaz que ni vos, y como dice Emma, ni yo, no sé, quién va a estar mañana o quién va a estar pasado. Y muy por el contrario a lo que esperaba, escucharte hablar de Darío de alguna manera me relaja, que es algo que uno piensa que es al contrario, que hablar de la muerte a uno lo tensa y dice, bueno, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, ya está, me voy a morir. Y la verdad que ya está, ya estoy dentro de la charla. Por si esperaban que me tense, Emma, hay algo que me pasa con la muerte que yo, a ver, en general, em, a ver, como lo explico, no quiero también tampoco irme demasiado, pero me molesta mucho la frase hecha en general, en la vida en general. El que te habla con la frase hecha es como, bueno, es el esfuerzo, gracias a este esfuerzo vos lograste. Gracias, pero no me es una frase hecha, me hincha las pelotas. Y si hay un ambiente en el que hay frases hechas, es en el duelo. Eh, y yo no las quiero decir, pero tampoco quiero quedar como un insensible porque yo quiero decir algo ahí. Capaz que me decís, y es mejor que haga silencio, capaz, Nico. Pero digo, eh, antes, a ver, yo quería ir al pre-duelo, pero vamos a ir al duelo y después te voy a hinchar con lo otro. Em, se entrena, se habla, se algo, porque yo no quiero quedar como un desubicado, pero tampoco quiero acercarme a alguien que le falleció la madre y decir lo siento mucho. Me parece una cagada decir lo siento mucho, perdón, ahí lo pongo ahí de manifiesto. Es así. Ah, Creo, yo mi vieja, ¿me entendés? O sea, ¿quién me va a entender? vacío, pero vacío, vacío, lo siento mucho. Es como, ¿qué digo? Es Capaz como que es ahí. es como el starter pack, ¿viste? De hacerte como tipo,
O de no más que un inocente, una persona, tipo se te murió, no sé lo que sea, y decís, che, te acompaña en el sentimiento. No acompañás a nadie. Acompañás nada, no sé. Listo, Ya calla. es una frase totalmente hecha y totalmente de acuerdo contigo. Así que le damos la palabra a Darío, a ver qué onda. Y también cómo decirle, ahora, bueno, después va la anécdota porque ya hice muy larga la pregunta, pero ¿cómo decirle a un chico? Digo, se murió mi abuela. Mm. ¿Cómo encaro esa? Porque el pibe me va a decir, ¿y vos qué me vas a decir? ¿Vos tenés tu abuela? Sí, y sos más grande que yo. Bueno, tenés razón, voy perdiendo en conteo de abuelas, pero ¿cómo hago? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque justamente esas frases hechas y el hecho de que vos bien marcás que es un ámbito donde hay mucha frase hecha, en el ámbito del duelo, de la muerte, tiene que ver con un vacío de sentido. Tiene que ver con un vacío de herramientas para lidiar con esa situación. Lo primero es, el duelo hay que hacerlo, ¿sí? Es fundamental. O sea, si hay una persona que su duelo es llorar a- con todo lo que tiene porque se le murió un familiar, hay que dejarle y permitirle a esa persona que llore y exprese todo lo que necesita en ese momento. El duelo hay que hacerlo, hay que procesar la pérdida, ¿sí? Hay que procesar la pérdida de esa persona y el asimilar que esa persona ya no está. Cuesta, porque al cuerpo, a la mente le cuesta procesar esas cosas, porque nuestra cabeza generalmente tiende a la permanencia de las cosas. Tendemos a entender que las cosas, por más que no estén en nuestra vista, están de alguna manera. Entonces pensar que la otra persona ya no está, en algún momento te cae la ficha y eso puede tener un impacto emocional grosso. ¿Sí? Permitir esos sentimientos y hablarlo. Sí, esto que decís vos de las frases hechas justamente anula la conversación para mí. Ese es el gran problema de las frases hechas. Anula la conversación. Yo creo que lo mejor que si alguien viene y te dice, che, se me murió un familiar, ¿y cómo te estás sintiendo al respecto? ¿Era un familiar cercano? ¿Tenías un buen vínculo con esa persona? ¿Cómo era tu vínculo con esa persona? O sea, abrir un poco el diálogo con la otra persona de una manera que sea efectivamente empática. Y por decir otro, lo siento mucho. ¿Y qué? ¿Y cómo sigue la conversación? ¿Qué es lo que Sí. sentís? Claro, lo siento mucho. Y capaz la persona te dice, no, la verdad es que me caía como el orto el familiar este, no, estoy aliviado porque venía de un cáncer que lo tenía hace 15 años, hecho pelota, lo vi demacrarse, la verdad que estoy un poco aliviado en ese sentido. Y quizás, que esto pasa mucho, ojo, quizás, si era una persona que efectivamente quería y venía con una enfermedad hace mucho tiempo, quizás la persona se siente aliviada y se siente culpable de sentirse aliviada. Porque dice, no, pará, ¿cómo me voy a sentir aliviado de que se me haya muerto una persona que yo quería un montón? Pero al mismo tiempo piensa, bueno, pero ya no estás sufriendo lo que estaba sufriendo acá en vida con esa enfermedad. O sea, y abrir esa posibilidad de conversación con el otro le puede ayudar al otro a decir, che, no, lo que estás sintiendo está bien. O sea, todo lo que estés sintiendo en este momento está bien, uno no puede elegir qué sentir. ¿Sí? Quizás no sentís tanta tristeza como esperabas sentir. Y capaz te sentís culpable por no sentir tanta tristeza como se supone socialmente que deberías sentir. Entonces, para mí lo mejor, qué sé yo he tenido situaciones de un estudiante en un examen final que me dijo, no lo pude rendir en el primer llamado porque se me murió un familiar muy cercano, tuve un montón de conflictos. Entonces yo le dije, bueno, paremos la pelota. ¿Hace cuánto que había fallecido el familiar? Pregunté, me contó. Bueno, efectivamente esa persona se puso a llorar, o sea, lo recordó, fue una situación emocionalmente muy fuerte, pero nos tomamos un tiempo primero para poder charlar tranquilos sobre eso, sobre esa situación. Y después el resto. Primero humanos, primero humanidad, primero empatía, primero conversación, ¿sí? Y después las cosas, el examen, la burocracia o lo que fuere que está en segundo plano siempre. Pero eso, hay que abrir las conversaciones, siempre. Siempre que una persona venga. Y con un chico, lo mismo. Lo mejor que puedes hacer con un chico es preguntarle cosas, porque siempre va a tener una opinión al respecto sobre las cosas. Uno piensa a veces que los chicos son como personas que no saben. No, los adultos solemos tratar a los chicos así. No, son personas que no saben. Entonces vos le vas a preguntar
¿Vieron cuando vos le preguntás a algún chico y está capaz el padre o la madre y te dice, no sabe, y te contestan por el chico? Le digo, yo le estoy preguntando al chico, o sea, y con la muerte pasa mucho eso. Capaz pues simplemente un chico que se le murió la abuela, preguntarle, ¿y vos dónde crees que está la abuela? O sea, no decirle, la abuela está en el cielo, no, ¿vos dónde crees que está? Y si te pregunta cosas muy específicas, siempre está la posibilidad de decirle, no lo sé, y nadie tiene una seguridad al respecto. O sea, porque si el chico te pregunta, ¿y qué pasa después de la muerte? Y yo no lo sé, ni tengo una opinión formada al respecto. Hay ciertos grupos de personas que tienen opiniones formadas al respecto y creen que pasa esto o pasa esto. Nadie tiene seguridad como para tomarse la potestad de efectivamente qué sucede después de la muerte. ¿Seguimos existiendo o no? ¿O de qué forma? Si cambia la forma en la que existimos después de morir. Todas esas cosas que no sabemos, no hay ningún problema en decirle a los niños que no sabemos al respecto, porque es efectivamente lo que sucede, no sabemos al respecto. En algún momento quizás podamos llegar a saberlo, pero no necesariamente uno tiene que mentirle o desviarle la pregunta al niño, es lo peor que uno puede hacer, porque de vuelta el niño después se puede sentir que le mentiste y efectivamente uno le está mintiendo para tratar de protegerlo y ese tratar de protegerlo se termina formando en algo negativo en el chico. Así que sinceridad ante todo, con los chicos, con sus preguntas, con sus cosas, los chicos todo el tiempo están pensando sobre la muerte. Ya 6, 7 años en adelante, los chicos ya están pensando sobre la muerte, juegan con la muerte todo el tiempo, juegan a matar, a morir, todo el tiempo están jugando con esos límites para ver cómo los adultos reaccionan con eso, ¿sí? Me acuerdo que mi sobrino, cuando murió mi papá, o sea, su abuelo, muy cerquita de cuando falleció mi viejo, hubo como una reunión familiar, y mi sobrino, a cada persona que le pasaba por al lado, le decía, se murió mi abuelo. A cada persona, cada persona que le pasaba por al lado, le decía, iba y le decía, se murió mi abuelo. Iba y le decía a otro, se murió mi abuelo. O sea, solo para ver cómo las personas reaccionan. O sea, solo para poder ir midiendo cómo reacciona la otra persona y ver qué genera eso. Son curiosos por naturaleza los pibes, o sea, eso desde ya. Pero bueno, un poco cómo encarar esas conversaciones viene un poco por ahí. Y sí, se entrena. Hay que, hay que entrenarse uno mismo para evitar un poco esa incomodidad que genera ese tema. Qué loco lo que abrimos, me encanta porque me pasó igual que antes, ¿no? Como que antes venimos retensos con este tema que es re complicado. Y ahora estamos como, bueno, ahora vamos a hablar de esto. Vamos a morir. Claro, claro. Y me gusta porque este episodio otra vez viene a reconfirmar lo que algunas veces dijimos que falta humanizar las aulas, ¿no? Como que hay algo de la humanización, de esto de darle pelota a los pibes y a las pibas de lo que sienten, de lo que les pasa. Y también de lo que nos pasa a nosotros, porque me pasa que eso que no somos personas que nada, tenemos una máscara de maestro, maestra, docente y vamos y damos la clase. No, a veces estoy para el orto. A veces sí, digo, porque a veces esto de esquivar, ¿no? De la escuela, esto de hace el duelo, bueno, hoy no hay clases porque por duelo. Y chao. Y después al otro día se vuelve, capaz que esa persona no vuelve, y a la semana capaz que ni se habló y ya se perdió. Listo, entonces no pasó nada. Y que queda desapercibido, totalmente lavado. Y creo que es un poco de hablarlo. Me parece que llega a... Ya la cuestión de hablarlo, che, ¿qué pasó acá en esta aula? O en lo que pasó, como, por qué no tuvimos clase? Me parece que da una charla, más allá de que quizás después la familia te diga, no, pero no se puede hablar. Eso es otro tema. Pero digo, de lo que sí pasa en el aula, es algo un acontecimiento. Digo, y los acontecimientos pasan y ocurren y no es algo que decís, bueno, yo ya lo sé, entonces voy a poder planificar mi clase no, 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 pasa. Me parece genial esto que comentás
me, me gustaría si tenés, no sé si no preformateado o lo que sea, ¿cuáles serían los no? Digo, creo que no. O sea, ¿cuáles serían los, che, por acá no vayas? Por acá no es flaquito. Claro, o sea, no hagas No te la esto. mandes. No, Sí, no, claro, digo, los quiero. porque a veces digo, vamos por lo de sí, y es como una receta mágica, y me parece que me parece que tendríamos que ir por la antítesis, ¿no? Por el contraejemplo. Digamos, no vayamos por acá, porque nada, ya se probó que o está bien directamente no hacerlo, porque vas a mandarte y vas a meterte en un terreno que no está bueno, ni para vos, ni para la persona que está escuchando esa intervención tuya que decís, la verdad que estás flaqueando. Entonces me gustaría que si podés darnos esto como tips o una caja de herramientas de los no. Digo, lo que no deberíamos hacer, eh, digo, pensando en que este podcast quizás lo escuchan personas que no son, que son ajenas a la educación, que son en primaria, inicial, secundaria, o digo, cualquier persona, digo, ¿cuáles serían los no? Digo, los no, los irrenunciables que no puedes decir, tipo, no, esto acá no. Hay algunos, sí, que se me vienen a la mente. Bueno, uno lo mencionaste un poco al principio, con esto de, sí, se decreta duelo, no se habla al respecto, después volvemos y hacemos como si nada. Ese es un gran no, no hacer como si nada, ¿sí? Porque aparte, ese a mí me causa particular rechazo, porque si vos lo extrapolás a cualquier otra situación, te das cuenta que es algo chotísimo. O sea, imagínate, yo soy tu pareja, desaparezco un día, vuelvo al otro, y cuando me preguntas, che, ¿qué hiciste ese día que no estuviste aquí? Nada, nada, absolutamente nada. Nada. Se tenderá a completar con algo positivo, eso has dicho. Volvito. Claro, vas a tender a completar con algo negativo. Y a los pibes les pasa lo mismo. O sea, no podemos hacer como si nada. ¿Sí? De vuelta, el gran no ahí es no preguntarse si, como a veces pasa en las escuelas, de, che, ¿les decimos a los chicos o no les decimos a los chicos sí, qué pasó esto? Esa no es la pregunta. Nunca tiene que ser la pregunta. ¿Sí? La pregunta es cómo. ¿Sí? Decirlo siempre. Abrir el debate, abrir el panorama para decirle a los chicos qué es lo que sucedió siempre. ¿Sí? Ese es un gran no de este tipo de intervenciones. Otro gran no, que es muy común más en el ámbito familiar, es no usar a los fallecidos como faros de vigilancia de los chicos. Eso puede generar muchos conflictos a nivel psíquico el día de mañana. ¿Sí? No usar, no, mirá que te está vigilando el abuelito, ¿sí? Portate bien, porque no usar a ningún fallecido como faro moral para vigilar a los chicos, porque eso puede generar un nivel de terror y de miedo en los chicos el día de mañana que vas a terminar pagando la terapia. O sea, te estás haciendo un conflicto para vos mismo, porque el que va a terminar pagando la terapia el día de mañana vas a ser vos. Ese es otro gran no. Y después hay un no particular del laburo con el suicidio en adolescentes, que tiene que ver con rechazar un poco esta idea que circula bastante de que el suicidio en los adolescentes es algo contagioso. Entonces, que si vos les empezás a hablar de suicidio, vas a provocar que efectivamente tiendan más a el suicidio que si no hablas al respecto. Esto no solo no está demostrado, sino que está demostrado lo contrario. O sea, que está demostrado que cuando uno les permite a los adolescentes, que es un momento emocionalmente muy complejo para la psiquis de la adolescencia, cuando uno les permite expresarse, expresar las cosas que sienten al respecto de si efectivamente tuvieron un amigo un conocido que se haya suicidado en su adolescencia, o sea, cuando uno permite abrir el debate de esas cuestiones, lo que hace es justamente bajar la ansiedad respecto de un montón de cuestiones vinculadas con la adolescencia y la idea del suicidio. Entonces, no pensar que el hablar sobre la muerte, lo pongo ahora en general, no pensar que hablar sobre la muerte necesariamente trae esas ideas a las cabezas de las personas. No hay ningún asidero, ni está comprobado en nada que hablar sobre la muerte
genera eso, sino que lo que está comprobado es lo contrario, que hablar sobre la muerte efectivamente genera que haya menos ansiedad respecto de ese tipo de cuestiones. Y después evitar esto, evitar los eufemismos, evitar el se fue al cielo, evitar la mentira, o sea, evitar el no, falta un montón para que te mueras y ser muy claros a veces, esto también con el laburo con los chicos, ser muy claros a veces de qué es lo que efectivamente provoca la muerte y qué no la provoca, ¿sí? Hay una cuestión muy concreta de cuando alguien se enferma y se muere, ¿sí? Los chicos muy rápidamente hacen la asociación entre enfermedad y muerte, porque el abuelo enferma, el Claro. abuelo muere. Entonces, con esto rápido, ¿sí? Hay que ser muy claro en explicarle al chico que es una enfermedad quizás muy, muy, muy grave, ¿sí? Se insiste con el muy, ¿sí? Y que en una situación de cierta vulnerabilidad de la persona, porque ya es una persona más adulta, ¿sí? Porque si no el niño quizás después se resfría y Claro. conecta enfermedad a muerte, me acabo de enfermar, pucha, me puedo llegar a morir, ¿sí? Entonces tratar de matizar un poco esas cosas como para que el niño también entienda de que lo que efectivamente provoca la muerte es la gravedad de la enfermedad y la situación de edad avanzada en el caso de que haya sido así. Entonces, eso, hay como unos puntos, algunos no claritos como para tratar, pero después siempre está abierto a este tipo de intervenciones, están abiertas a las particularidades de la intervención, ¿no? No es lo mismo laburar con adolescentes que laburar con niños que recién se están formando una idea sobre la muerte, ¿sí? Que el trabajar con adultos, o sea, son todas situaciones diferentes, pero esos son como para mí los puntos fundamentales. Qué número de cosas que surgen. Pero Mal. qué número de cosas que surgen. Primero, venía haciendo una listita mental, digo, ¿cuánto hablo de morir como docente? ¿Mm? ¿Viste en la lista mental en el check para decir, soy bueno hablando de morir? La verdad que no. O sea, la verdad que no somos buenos. Y más escuchándote con la tranquilidad que hablas y que mencionas cosas que decís, che, está bueno esto. Porque digo, capaz que nada, y a uno le pasa, y bueno, tengo 30 años, tengo una piedrita en el riñón, listo, me voy a morir. Y de repente voy al urólogo y el urólogo me dice, no, hacemos una tomo y te la rompemos, tranqui. Ok, no me voy a morir capaz. O sí, pero digo, no me voy a morir ahora y por esto. Em, y creo que eso hubiese o evita un montón de cuestiones. Em, Hay varias cosas que pensaba mientras te escuchaba, Darío. A ver, vamos a ver si las puedo organizar. Em, Primero, bueno, suicidio. Ese es un tema en el que está bueno que aclares esto. Yo el año pasado se acercó una chica y octubre, si no me equivoco, es el mes de la lucha contra el suicidio. Si no es octubre, es septiembre, pero está por ahí. Y se acercó y me pidió que en la hora de tutoría podamos hablar de eso. Y me pareció súper valioso y dije, bueno, ¿cómo hago para hablar? Por suerte, nada, una amiga subió unas historias y le dije, por favor, tirame un centro ya para encarar esto de manera de que no se piensen de que estoy fomentando el suicidio. ¿Qué es esto que decís vos? O sea, hablar de suicidio no fomenta, no es contagioso. Y banco esa y banco que esté este mensaje en el podcast. Puntazo ahí. Putas ahí para el podcast y para nosotros que está, digo, hay un montón de cosas que creemos que por hablarlas empeoran la situación y estoy como medio viviendo en esta charla que es una horita, sacándole cargas y sacándole pesos a cosas que uno tiene y hay algo que para mí tiene, tengo dos cosas. Primero, em, pienso en, ¿hay forma de prepararse? Digo, vos decías al principio que era inexorable. Y decís, che, ¿hay forma de prepararse? Y atado a esa pregunta, algo que me pasó hace un par de años es que falleció una alumna mía. Y, y obviamente, o sea, en relación a la hay forma de prepararse, uno no está preparado en absoluto para eso. No está preparado no solo emocional, sino que no está preparado profesionalmente. Y me pasó esto que dicen ustedes de un día de duelo y la próxima vez que los vi tenía que dar matemática. Y a ver,
No sé, pero yo sentí que no podía entrar al aula y dar matemática. Yo lo sentí así, dije, che, no, es como, escuchen, hay un elefante rosa gigante en la habitación, vamos a ignorar el elefante rosa gigante y vamos a ver esta fórmula que está acá copiada en el pizarrón. No pude, no pude y pedí permiso para hacer una dinámica porque quería saber cómo están, quería hablarles. Pero cómo, y acá creo que viene la pregunta, o sea, atado al no estoy preparado o no estamos preparados en un montón de sentidos, pero sobre todo, ¿cómo le digo a un chico de 15 años que murió una, o sea, que murió una compañera y cómo le hago entender que el mundo es horrible, pero no tan horrible como no sé si me explico, digo, yo de parada digo, che, mirá, se murió una compañera que probablemente no tenía ganas de morirse, que probablemente en un caso hiper contrafáctico tenía muchas cosas por disfrutar, pero se murió y aparecen un montón de mensajes intrusivos en la cabeza que es el mundo es una mierda, ¿por qué se muere? ¿Cuál es el justificativo divino o del destino que hace que esa chica se muera y yo no? ¿Qué estoy haciendo yo mejor que esa chica que sigo vivo? Digo, aparecen un montón de cuestiones ahí que cómo atajo, o sea, cómo, y acá viene ahí al lado de esa pregunta que soslaya todo esto que digo, ¿cómo me preparo para eso? No estoy preparado, ¿qué respondo? ¿Qué pongo arriba de la mesa? Digo, bueno, encaro con esto, ya le dije, chicos, el mundo es horrible y la verdad que no tengo nada productivo para decirles, porque se murió una compañera suya y me pasó esto, no quiero decirles que lo siento, obvio que lo siento, estuve ahí, estoy ahí para abrazarlos todo lo que pueda, todo lo que me dejen, pero el mundo es horrible. Y digo, ¿cómo encaro después de eso? Está muy bien la pregunta, está muy bien. Primero bien a la intervención, haberte tomado el tiempo eh, de hacer algo distinto en la dinámica como para dar cuenta de que algo sucedió, ¿no? No nos hagamos los sotas de vuelta, algo acá está sucediendo. Siempre podés, igual siempre hay manera de conectar con la muerte, eso es también lo lindo que tiene. De última les das Pitágoras y le decís, Pitágoras, ya está muerto Pitágoras, como tal, y viste, ya lo tenés ahí servido. Pero a veces quizás lo que puede ser eh, productivo en ese sentido es no pensarlo desde un lado, yo les tengo que venir a explicar, ¿no? Salir del rol docente en esa situación y apelar al rol humano. O sea, decir, chicos, acaba de fallecer esta persona, a mí me impacta y me duele tanto como puede impactarles y dolerles a ustedes. Entonces, creo que necesitamos 15, 20 minutos de este día y de otro quizás también, y quizás charlar en el futuro. Creo que necesitamos sentarnos un ratito, frenar un ratito a la pelota, esta pelota de productividad que a veces somos en nuestra sociedad, y necesitamos charlar un poquito, un rato sobre esto, ver qué siente cada uno, cómo está cada uno. Esa es una práctica, por ejemplo, muy común en instituciones en las cuales yo he laburado, que están asociadas al cuidado en el final de la vida. Esto de acaba de fallecer alguien, che, sentémonos un rato y uno por uno vamos viendo cómo estamos cada uno con esto, qué nos pasa. Y muchas intervenciones son exactamente como vos lo mencionás. Decir, che, esto es una cagada. No hay con qué darle, o sea, no hay con qué darle. Es una cagada, o sea, desde un punto de vista filosófico, de un punto de vista moral, o desde cualquier punto de vista que quieras agarrarlo, la verdad que es una situación terrible. Es malísima. Y sentirse mal al respecto, y esto yo también invito siempre, a abandonar la necesidad de estar sintiéndose bien todo el tiempo, porque eso es lo que nos termina abrumando a veces. Entonces, si vos te sentás con los pibes y decís, che, miren, me siento muy mal al respecto de lo que está pasando con esta situación, y quiero saber si ustedes también se sienten mal, o bien, o mal, o cómo, o si recuerdan a esta persona, o cómo quieren recordarla, ¿sí? Quizás a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con grupos de chicos, de decirles, bueno, ¿cómo quieren recordar a esta persona, ¿no? Frente a la muerte de un compañero. Y los chicos tienen sus propias maneras también de querer lidiar con esas cosas. Una muy común a veces es dejar el banco vacío, no ocupar ese banco, ¿no? Como recuerdo. Entonces, hay muchas maneras de lidiar con estas cosas, de prepararse, ¿sí? Pero efectivamente no hay una preparación
incluso profesional. Yo me he desarmado con un montón de muertes que han ocurrido en instituciones en las que laburé, te desarmás de la misma forma cada vez, porque es muy difícil estar efectivamente preparado para esa situación. Porque aparte, no hay mejor reacción que sentirlo. Eso también, porque a veces uno piensa, bueno, si estoy preparado para esta situación, ahora cuando muera mi viejo voy a estar 10 puntos, no voy a llorar ni un poco, voy a estar ahí tranquilito, voy a firmar los papeles de la herencia ahí, hago todo, perfecto, listo, voy a estar preparadísimo. Eso no es estar preparado. Yo si veo a una persona reaccionar así frente a la muerte de alguien, me voy a preocupar, voy a decir, flaco, claro, ¿qué te está pasando? Frená un cachito a sentir un poco esta situación. Y acá lo mismo, estar preparado, ¿qué es? Lo que hiciste vos está perfecto, pues tan preparado. ¿Sí? No estar preparado hubiese sido seguir con la clase de matemática como si nada y listo, y se terminó. Estar preparado es sentarse ahí, frenar un rato y decir, che, acaba de pasar algo que nos hace sentir mal. Y está bien sentirse mal a veces, está perfecto, porque si no, no podemos distinguir qué es sentirse bien o sentirse mal, si no nos sentimos mal a veces. Eso pasa un poco también con estas cosas. Uno se puede preparar, puede saber lo que hablábamos antes, de las cosas a evitar, como para abordar el tema, pero estar preparado, uno se prepara humanamente para esto. Y estar preparado es habitar esa conciencia de finitud todo el tiempo. O sea, no en una forma así medio paranoica de me voy a morir todo el tiempo, pero habitar esa conciencia de finitud es algo que nos puede pasar en cualquier momento. Es algo que tenemos que aceptar. No podemos controlarlo. Más allá de que siempre querramos controlar todo, pero no podemos controlarlo. Ya. Me encanta todo esto. O sea, Sí, y aparte Darío tiene una forma de comunicarlo que es hermoso. No, y aparte, tipo, son 40 kilos menos que tengo, ¿entendés? De peso. sí. Como que te sentís liviano. Aparte, yo dije, para este episodio vamos a tener que poner un disclaimer ahí, porque quizás muy fuerte, qué sé yo. Podemos poner un disclaimer, ¿por qué no? Why not? Pero digo, bueno, ahora que llegaron a esta parte del episodio que ya está como medio en su, Ya está. en su momento de cierre, estamos en condiciones de decir que a poner en palabras las cosas, bueno, chicos, hagan terapia, dicho ya de paso, pero digo, poner en palabras las cosas y sobre todo hablar de cosas que necesariamente nos duelen. Ese es el otro tema. Morir no es algo que nos pase por el costado jamás. O sea, aparte, uno cuando habla de lo peor, de lo peor, de lo peor, es la muerte. O sea, si quiere dar un ejemplo de lo peor, es como cuando uno dice, quiere dar un ejemplo de lo peor malo, es Hitler. Bueno, lo mismo con la muerte. Digo, uno habla de la muerte y habla de la muerte también. Bueno, ¿por qué estás tan preocupado? Peor es morir. Bueno, tenés un punto ahí. Em, estuve, yo me saqué todo encima, pero esta es mi parte en la que hago una pregunta, quizás me voy a poner hiper contrafáctico, Darío, vos me puedes decir si estoy volando mucho antes de que me haga el cierre, y me pasa que pienso, hablamos tanto de morir que yo empecé diciendo no me quiero morir, ahora no es que termino el capítulo diciéndome me quiero morir porque sí, ¿no? Estamos, sería terrible que pasó, pero digo, bueno, pasará y sucederá. eh, Vivo la vida con un poquito menos de carga. Ahora la pregunta que se me ocurre es, si pudieses elegir no morir, Darío, ¿elegirías no morir? ¿Y por qué? No lo elegiría. No lo elegiría. Porque gran parte de por qué son disfrutables las cosas de la vida tiene que ver con que nos vamos a morir. Eso es algo que a veces quizás la gente le cuesta entender, pero el hecho de que las cosas de la vida sean disfrutables, en algún punto tiene que ver con que no tenemos el tiempo ilimitado, con que nuestros tiempos de vida son acotados y están condicionados por nuestra naturaleza. Entonces, si yo fuese efectivamente inmortal, muchas de las cosas que me hacen sentir agradecido por la vida o realizado por la vida, dejaría de poder disfrutarlas. O
sea, dejaría de poder disfrutarlas. Y esa no es una idea necesariamente mía, hay muchos filósofos que apuntan a esas cuestiones, al hecho de que la mortalidad es lo que nos permite disfrutar de las cosas. Si vos pudieses mañana hacer algo y pudieses hacerlo mañana o dentro de 15.000 años, porque sos inmortal, ¿para qué lo vas a hacer mañana si podés hacerlo dentro de 15.000 años? Y 15.000 años y 30.000 también, y 40.000 también. Total, si sos inmortal. Pero cuando no sos inmortal, cuando sos mortal, y las cosas las tenés que hacer en vida, como decía Emma antes. Sí, date el gusto porque no sabes si mañana vas a estar o no. Entonces ese no sabes si mañana vas a estar o no, si uno es inmortal, no está en el pensamiento. Entonces, para mí, yo elegiría, sí, morir y no saber cuándo. Eso, para mí, No saber cuándo. Morni no sotazo. Es aso para no saber cuándo. Totalmente, si no, pierde sentido. si no es una ahí viene la paranoia. Claro. Viene la paranoia. El que metía, te quedan 3 meses, no, pará, loco, no me pongas el tiempo así. Pará, loquito, me pará. estás matando. Me estás matando. Literal. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que un episodiazo, un capítulo. Sáquenla del ángulo. No, es terrible. Me gustó hablar todo sobre esto. Me siento mucho más liviano que antes. Antes estaba como, a ver qué onda, qué hablamos, a ver con dónde va a ir esta charla. Y sin embargo, la charla fue de, creo que una riqueza bastante piola, porque no me voy con cero herramientas, me voy con algo como para pensar, como para seguir reflexionando sobre cómo humanizar un poco el aula. Entonces, en eso agradecido. Entonces, te voy a poner una situación hipotética, como un broche de oro que siempre hacemos en nuestro podcast. Darío, vas a un barcito ahí de donde estés, cerca de tu casa o a algún lugar a donde fuiste. Entrás, llamas al mozo, me haces un cafecito, te traen el cafecito y ahí siempre viste una azucarera, unos sobrecitos de azúcar. Viste que siempre los sobrecitos, o algunos, tienen unas frases. ¿Qué frase debería decir en ese sobrecito de azúcar que dé como todo lo que hablamos hoy, que debería estar en esa frase que digas, che, mirá, me hizo pensar esto? Yo creo que en ese sobrecito de azúcar debería decir, hoy te puedes morir. Eso debería decir el sobrecito de azúcar. Pues aparte, viste, que son siempre frases súper optimistas. No, hoy puede ser el día de tu muerte. Hoy Podrías morirte, sí. hoy podrías morir. ¿Vos o alguien que conoces? Creo que esa... Si todos leyese eso en un sobrecito de azúcar, diría, Ok, algo interesante. claro, no sale desapercibido. Totalmente. No pasa desapercibido. Esa sería una buena frase. Me encanta. Bueno, Darío, ¿dónde te pueden conseguir a vos en tus redes? Si las querés decir. Sí, a mí me pueden seguir en Hablemos de Morir, ¿sí? De vuelta, es un espacio más allá de lo académico para que cualquier persona venga, me cuente sobre sus procesos de duelo, lo que quieran. Sí, es un espacio que está abierto para que hablemos de vuelta, abiertamente sobre este tema tan escabroso a veces para la sociedad. ¿Solamente en Instagram estás? Sí, solo estoy en Instagram. Perfecto. Bueno, entonces @Hablemos de Morir. Ahí está Darío. Lo pueden encontrar igual que nosotros. Lo encontramos por las redes. Dijimos, mira qué interesante. Che, sí. No. Aparte, muy buena arroba. Digo, hablemos de morir. Dijimos, entramos como caballos. Me encantó. Así que bueno, espero que hayas disfrutado, Darío. Vayamos lo más lindo y agradable que hayamos podido pasar tu estadía en este momento, estos minutos. Y a la gente que nos está escuchando, bueno, sigan nuestras redes, @algoritmo podcast, y en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y bueno, Algoritmo poca en todos lados. son lados. Así que si no nos seguiste, seguinos, y si querés seguirnos hablando por cualquiera de nuestras redes. Así que nos vemos en el próximo episodio.